En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún bartanero del mundo. Es decir, aquí habla un poquito con esas palabras, ningún lavadero, ninguna lejía, ninguna sustancia. Dice, ¿por qué? Aquí tenemos en esto, para hacer esa aclaración. Se aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando ya bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos un poquito en el contexto de la palabra de Dios que acabamos de escuchar en nuestra reflexión de este día, que yo creo que nos tiene que llevar de manera muy especial pues a reflexionar tanto desde la primera lectura, la segunda lectura y ahora el Evangelio, donde va a estar centrada toda nuestra reflexión. Primero que nada, en este domingo la palabra de Dios se va a centrar en el Evangelio de modo muy especial, aunque también nos habla en la primera lectura del sacrificio de Abraham. Dios le pide a Abraham un sacrificio, algo que parece para nuestra mentalidad y nuestro tiempo como algo inaudito. Sabemos muy bien que en los pueblos antiguos, la gran mayoría de los pueblos sacrificaban a algún hijo como ofrenda a sus dioses. Y más aquí, parece, para el pueblo, en este sentido, en los pueblos alrededor donde vivía Abraham, pues era muy natural. Sin embargo, para nuestra mentalidad sabemos bien que esto pues, nos cuesta trabajo entenderlo, porque se trata de un hijo, y más aún todavía un hijo único. Pero hay que ver que en esta lectura se trata de una tentación. Aquí no va en el sentido, sobre todo en otro aspecto, sino ya que tentar significa probar. Y Abraham fue probado de manera muy especial en aquel acontecimiento en el cual Dios le pide a su hijo. Dios, que es el Dios de la vida, pide a Abraham que sacrifique a su hijo único Isaac, única esperanza de la promesa de Dios. Ciertamente Abraham no entiende lo que Dios le pide, pero acepta que Dios es el que manda. Aunque aquello rompa con todas sus esperanzas y en el dolor de su corazón, es lo más seguro que él se preguntaba ¿por qué? ¿Cuál es la situación? Si él me lo dio para que de aquí fuera y surgiera todo lo que sería en algún momento la bendición del mundo. Sin embargo, ante ese dolor y ante eso entra más todavía la fe, la confianza. La fe ejemplar de Abraham se apoya solo en la palabra de un Dios que un día le dio un hijo cuando él era estéril, su esposa estéril, cuando eran ancianos, cuando ya tenían una edad no propia para tener familia, y Dios le concede aquel hijo. Y ahora, en este momento, Dios le pide que le quite la vida a su hijo. Yo creo que ahí entra todo ese corazón que sufre, que padece, que mira, incluso en la narración del libro del Génesis, en algún momento nos presenta cómo aquel niño Isaac le dice, Padre, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Ante aquellas palabras simplemente yo preguntaría, ¿cómo se sentiría aquel padre anciano con toda la situación que estaba viviendo ante aquel acontecimiento y ante aquello que le abrumaba, las interrogantes que se planteaba?
Yo creo que ahí tendríamos que mirar un poquito sobre todo el dolor de un corazón que padece y sufre, pero también un corazón que confía en la promesa de un Dios que le había hecho sobre todo para él en una fuente de bendición. Creo que tendríamos muchísimas cosas que en algún momento podré expresar en ese sentido, sobre todo en la persona de Abraham, en la persona de Isaac, en la acción de Dios. En aquel momento cuando se presenta el ángel le dice, ya cuando lo tienen en el altar, no levantes la mano contra el niño, no le dañes, no le hagas nada. Veo que has puesto confianza en Dios y Dios te bendice y bendecirá a todos los hombres en tu nombre. ¿Por qué? Porque has tenido fe. Y aquí viene la respuesta. Dice, le pone delante de él un cordero para que lo sacrifique. Creo que por ahí podríamos hacer un poquito análisis de otras cosas. Sin embargo, mi intención en este momento es que vayamos caminando como también de alguna forma, sobre todo la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, Dios también nos presenta a nosotros que quien tiene a Dios como Padre lo tiene todo. Y así fue lo que hizo Abraham. Confió en Dios y Dios le concedió a quien en aquel acto de fe le concedió lo que necesitaba. De que no debe de tener miedo. Confía en Dios, entonces confía plenamente en Él, no tengan miedo. Esto es para ti, para mí, para quienes nos escuchan. No tengamos miedo si Dios está y estamos con Él. Porque Jesús con su muerte y su resurrección nos ha alcanzado la vida y la salvación. Esto es algo que ya todos conocemos y sabemos. Que está siempre intercediendo por nosotros, ahora y siempre. Intercede ante el Padre que en algún momento nos envía a su Hijo como ofrenda. ¿Para qué? Para la salvación del hombre. No nos abandona, no nos deja, sino al contrario nos pone delante de la cruz para que miremos propiamente aquel acontecimiento de salvación como signo de la salvación del hombre. Más aún todavía podríamos decir algo mucho más, todavía más profundo, en el cual podríamos sobre todo tocar. ¿Quién es la persona? ¿Qué somos nosotros? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el hermano? ¿Quién es el que nos acompaña? Sabemos muy bien, primero que nada, es el gran misterio de la vida. Toda persona es un misterio. Y hemos escuchado muchísimas de las veces los filósofos que en algún momento han hecho pues escrutinio desde la antropología, desde la teología, desde la filosofía. ¿Quién es el hombre? Somos el gran misterio. Conocemos algo de las personas por sus palabras, por sus acciones, por sus actitudes, por lo que nos ven, por lo que vemos, por lo que nos han contado. Por ahí buscadores conocen muy bien este tema y en algún momento lo han reflexionado. Me refiero un poquito, sobre todo los que han hecho el movimiento de búsqueda, saben muy bien de este tema y que de alguna forma el hombre es un misterio y que a veces no tenemos ni las palabras con las cuales podríamos expresar y entrar un poquito en él, sino solamente en aquello que vemos exteriormente o se nos platica o se nos dice. Pues también podemos decir de alguna manera que sabemos muy poco de los demás, pero toda persona siempre en sus debilidades, en sus situaciones, es perfectible. Que podemos cambiar, que podemos madurar, que podemos transformar nuestra vida. Así fue para Abraham, Dios lo probó. Y así a nosotros en estos tiempos, Dios nos sigue probando. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que decir, Señor, pues tú lo sabes y aquí estamos. ¿Sí? Pues bien, partiendo de esta misma segunda lectura de la carta del apóstol Pablo en Romanos, introduzco solamente una idea. Nos habla sobre el sacrificio de Jesús por nosotros y nos invita de manera muy especial a glorificar a Dios. Creo que ahí tenemos los elementos con los cuales en algún momento podemos hablar, decirle al Señor, gracias por tu amor, por tu presencia, gracias por ese misterio que somos nosotros y gracias por el amor que tú nos manifiestas. El Señor no rehúsa nada de todo lo que puede darnos, es decir, nos salva, nos entrega a su propio Hijo y por lo tanto el Hijo da su vida y esto es lo que hace que nosotros tengamos plena confianza. Al final de cuentas, como tú acabas de decir, no vamos a ir a buscar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el padecer, no, vamos a decirle al Señor, Señor, ahora me toca vivir este acontecimiento, lo pongo en tus manos y te ofrezco también esta parte de mi vida que está aconteciendo.
pero confío también en que tú me darás lo que más me convenga. Tú me darás aquello que en algún momento es mejor para mi vida. Tú me darás aquello que en algún momento puede ser mejor para los demás. Así es que, confiando en Él, pongámonos también en sus manos. La fidelidad a Dios nos tiene que llevar también a la fidelidad a la tierra. Ambas cosas. El Papa Francisco en estos últimos documentos, él ha hablado muchísimo, incluso en la revista Mensaje hoy sacaron un programa en el cual el Papa Francisco tiene un aspecto ecológico muy grande, que se interesa por la vida en la naturaleza, por la vida de nuestro mundo, por las situaciones que en algún momento es nuestra casa grande, nuestro mundo, y que tenemos que proteger y cuidar, y que de alguna forma la ecología es parte de nuestra vida, parte de nuestra existencia, y si la destruimos, nos destruimos a nosotros mismos. Así de breve y de sencillo. Se ha dicho que la mayor tragedia de la humanidad es que los que oran no hacen una revolución, no actúan, es lo que quiere decir. Y los que hacen una revolución no oran, no hacen oración, es decir, es algo contradictorio. Lo cierto es que hay quienes buscan a Dios sin preocuparse de buscar un mundo mejor y más humano. Es decir, se embelezan tanto que se les olvida que tenemos que trabajar en la vida del mundo y del hombre, y que desde ahí tenemos que hacer un mundo mejor en todo el sentido. Por eso, por ejemplo, si alguien ora, tiene que actuar. Sin embargo, hay quienes se esfuerzan por construir una tierra nueva, pero sin Dios. También los tenemos, y hay gente que se esfuerza, se busca la manera de dar lo mejor para que la naturaleza tenga lo mejor, pero se les olvida que están dejando a Dios fuera de todo eso. Unos buscan a Dios sin mundo, y otros buscan al mundo sin Dios. Unos creen en poder ser fieles a Dios sin preocuparse de la tierra. Otros creen poder ser fieles a la tierra sin abrirse a Dios. Una gran contradicción en ambos lados, de ambas partes. Por eso, en Jesús, esta separación no es posible. Tenemos que decirlo con toda claridad. Nunca habla de Dios sin preocuparse del mundo, y nunca habla del mundo sin preocuparse de Dios. Y esto lo tenemos bastante bien y claro, sobre todo en ese actuar de Jesús, a través de los acontecimientos de la vida, de la naturaleza, y las personas y las formas que de alguna manera Él vive en relación con aquellas personas que lo rodean. Por eso, una de las manifestaciones más grandes, por eso decía un poquito antes, hay tanta gente que se preocupa de la oración, pero allí nomás es eso, una oración, yo les digo a veces un poquito muy espiritualista, muy de tejas arriba, pero sin pisar el suelo. Y hay otros que se la pasan pisando el suelo, pero no ven más arriba de las tejas. Entonces, yo creo que allí es donde entra que tenemos que ser muy, muy sensibles, sobre todo como creyentes, de solo puede creer en el reino de Dios quien ama la tierra y a Dios de igual manera. A veces parece un poquito así, como dice, ¿cómo puedes decir que tienes que amar a Dios igual que a la tierra? Pues es que la tierra es parte de tu vida y de tu naturaleza, no puedes hacerla a un lado. Es parte de esa existencia personal que nos tiene que llevar en algún momento a descubrir cómo Dios ha creado el mundo, la naturaleza. Desde los mismos principios del libro del Génesis nos dice, pongo en tus manos todo esto que he creado. Dale nombre. Y darle nombre significa tú eres la autoridad, tú eres el poder. Pero también nos señala lo siguiente, domina. Pero no dominar no quiere decir que todo lo pisotees y lo eches a perder. Quiere decir que le des vida a aquello que en algún momento ahora he puesto en tus manos, y puedas en algún momento sobre todo expresarlo diciendo, ayudo para que esto sea mejor. Pongo en tus manos para que esta naturaleza la hagas mejor, no para que la destruyas. En el pasaje de la transfiguración vemos a Jesús llevando a sus discípulos a una montaña alta. Ya decía Jesús hace un momento, lugar por excelencia del encuentro de Dios. Allí vivirán una experiencia religiosa que los sumirá en el misterio de Jesús. La reacción de Pedro es algo que en algún momento es explicable. ¡Qué bien estamos aquí! Hagamos 3 tiendas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti, Señor. Pedro quiere detener el tiempo, quiere quedarse instalado cómodamente en aquella experiencia religiosa, quiere huir de la tierra. Lo que les pasa a muchos de lo que acabamos de decir, quieren construir un mundo sin Dios y otros un Dios sin mundo, totalmente fuera de Él.
y decimos no. Aquí es donde viene la experiencia más grande que tenemos que decir, cómo tenemos que actuar todos nosotros. De una manera muy especial, sobre todo Jesús, por el contrario, los hace bajar de la montaña. Vamos, ahora los lleva con Él. ¿Para qué? Para que se preocupen también de la realidad que vive el mundo. No solamente qué bien estamos aquí. Yo estoy bien, los demás, ellos sabrán. Y decimos, no, yo estoy bien. Ahora yo llevo ese bien que he visto, lo llevo a los demás. Eso es lo que Jesús nos quiere decir también para nosotros. Es la apertura, podemos decirlo así, de Dios trascendente. No puede ser nunca una huida del mundo. Tenemos que estar en el mundo y desde el mundo actuar. Quien se encuentra con Dios encarnado en Jesús siente con más fuerza las injusticias, el desamparo, la autodestrucción de los hombres, el sufrimiento, la enfermedad. Tiene que condolerse ante aquellos que en algún momento lo padecen. Por eso es tan importante escuchar a Jesús, para sentir que lo hemos estado escuchando. Por fin, alguien que nos dice la verdad, alguien que sabe por qué y para qué hay que vivir. Yo creo que de allí tenemos que sacar como consecuencia algo muy claro. La fidelidad a la tierra no nos debe alejar del misterio de Dios. La fidelidad a Dios no nos debe alejar de luchar por una tierra más justa, más solidaria y más fraterna. El día que hoy nos presenta precisamente en esta celebración de la transfiguración del Señor, la misma palabra de Dios, un domingo lleno de alegría, de esperanza, de gozo, en el cual Dios que hace Dios que hace manifestar la presencia de su Hijo en el mundo con esas palabras: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Creo que con esto que nos quedáramos, y sobre todo recordando que nuestra vida tiene un sentido maravilloso, y que tengamos la confianza en Dios, que así como la tuvo Abraham, esa fe a pesar de ver que casi perdía a su hijo, Dios nos ha puesto en este mundo, nos ha enviado a su Hijo y nos da la oportunidad de decirle gracias. Y hagámoslo con el corazón, con la mente, hagámoslo con la vida, hagámoslo con aquello que en algún momento es parte de nuestra existencia y que nos rodea. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Después de anunciar su pasión, la aflicción, la sangre y la hiel, de muchos la negación, sus palabras cargadas de duelo, se dejará ver. A la cumbre del monte Tabor, sobre las nubes de Israel, Pedro, Santiago y Juan vieron la luz del cielo como leche y miel. Su cara se transformó, un brillo resplandeciente, sus vestiduras como el sol, la nube sobre ellos desciende. La luz de Dios que brilla en medio de las tinieblas, su gracia es más brillante que todas las estrellas. La luz de Dios que brilla en medio de las tinieblas, la transfiguración de Cristo el Cordero que se